Referencia a la pregunta de Boris, ¿qué velocidad vamos a tomar? Vamos a colocar unos datos como que tuviéramos el resultado de algunas pruebas. Y miren, tenemos 4 lanzamientos. Lanzamiento 1, lanzamiento 2, lanzamiento 3 y lanzamiento 4. La distancia del tramo desde el punto A hasta el punto B es de 20 metros. En el lanzamiento 1 se demora 20 segundos en llegar el flotador desde el punto A hasta el punto B. En el lanzamiento 2 se demora 16 segundos en recorrer los 20 metros. En el lanzamiento 3 se demora 12 segundos y en el lanzamiento 4, 21 segundos. Quiere decir que en la prueba 1 se demoró 20 segundos, en la prueba 2, 16 segundos, en la prueba 3, 12 segundos y en la prueba 4, 21 segundos. Inge, ¿Sí? que de ahí se saca un promedio entonces. Sí, vamos ahí. Correcto. Pero primero debemos convertir a velocidad, porque todavía no tenemos las velocidades ahí, miren. Entonces, la velocidad, recordemos, velocidad va a ser igual a metros sobre segundo. Es decir, vamos a dividir la distancia del tramo dividiendo, para el tiempo que se toma cada prueba. Por ejemplo, en la prueba número 1, ¿cómo nos quedaría? La distancia, 20 metros, dividiendo para el tiempo que se tomó el flotador, 20 segundos. Esto va a ser igual a ¿cuánto la velocidad? 1 metro sobre segundo, ¿verdad? Para la prueba número 2, dividimos la distancia, 20 metros, miren aquí tenemos los 20 metros, dividiendo para el tiempo que se tomó el flotador, 16 segundos. Esto es igual a ¿cuánto? 1.25. 1.25 metros sobre segundo. Para la siguiente prueba, dividimos igualmente la distancia, 20 metros, dividiendo para el tiempo que se demoró la prueba número 3, 12 segundos. Esto es igual a 1.67 metros sobre segundo. 1.67. Finalmente, la última prueba, dividimos la distancia, 20 metros, dividiendo para el tiempo que se tomó, 21 segundos en llegar el flotador desde un lado hasta el otro lado. Esto es igual a 0.95. 0.95. Ahí, como tenemos 4 pruebas y necesitamos una sola velocidad, ¿qué hacemos? Calculamos un promedio. Nuestra velocidad va a ser igual a ¿cuánto? Al promedio de las 4 velocidades. 1 metro sobre segundo más 1.25 metros sobre segundo más 1.67 metros sobre segundo y más 0.95 metros sobre segundo. Y como es un promedio, ¿qué hacemos? Lo dividimos para ¿cuánto? A 4. Lo dividimos para 4, que es la cantidad de pruebas. Por lo tanto, la velocidad promedio va a ser igual a ¿cuánto? 1.2175 1.21.75 metros sobre metros segundo. sobre segundo. Y esta es la velocidad que se ocupará para el cálculo del caudal. Eso respondiendo a la pregunta de Boris. ¿Hasta ahí alguna consulta que tengan sobre esta revisión, esta introducción, o procedemos a desarrollar el primer río? Cabe considerar que este caudal se va a acomodar o se va a moldear dependiendo la forma que tenga el río, ¿no? Y es muy recomendado para aquellos que tengan una forma rectangular, ¿no?
una forma rectangular que permita el cálculo de ese caudal, ¿no? Pero también se puede acomodar a la forma que tenga el río. Si tienen alguna consulta, si no, pasamos a desarrollar el primer ejercicio. ¿Alguna consulta aquí sobre los componentes que utiliza la fórmula? Hasta ahí, algo que no le entiendan, está un poco complicado. Bien, vamos con el primer ejercicio que tienen en sus manos. ¿Sí pudieron descargar el documento? ¿Alguna dificultad? ¿Sí pudieron descargar? Sí. Inge. Muy bien. Entonces vamos con el primer ejercicio, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es analizar los datos que nos den, ¿sí? Una vez que analicemos, vamos a desarrollar el ejercicio, ¿sí? ¿Me confirman si ya lo tienen ahí para poder iniciar? ¿Lo tienen en la mano? Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, antes de desarrollar el ejercicio, vamos a analizar. Y vamos a hacer un dibujito para ir colocando los valores, ¿no? Vamos a colocar aquí. Por aquí, vamos desde la izquierda hacia la derecha o desde la derecha hacia la izquierda, ¿sí? Vamos desde la izquierda. Nos dice perfil del río, distancia desde la orilla en centímetros, ¿sí? Nos dice distancia desde la orilla en centímetros. Y vamos a colocar un gráfico para poderle comprender, ¿sí? Vamos a colocar aquí un gráfico. Y vamos a colocar un gráfico acá. Ahí, muy bien. Le vamos a borrar aquí. Ahí sí. Cuando nos dice distancia desde la orilla, es la sección que tomaron el ancho a la misma equidistancia, ¿sí? Es decir, si tenemos aquí el río, tenemos el río aquí, miren. Vamos a colocarle la dirección de la velocidad del agua, o hacia dónde está yendo el agua. Si tenemos este río, vamos a colocarle la misma dirección que va hacia abajo. Y coloquémosle dos puntos, el punto A y el punto B. Si la dirección está hacia acá a la derecha, ¿a dónde medirán ustedes el caudal? ¿En el punto A o en el punto B? ¿Dónde medirán el caudal ustedes, jóvenes? Del punto A. ¿Aquí mediremos el caudal? No, pero el caudal ya se lo mide en el área. En el área. ¿Dónde colocarían el área? ¿En el punto A o en el punto B? En el punto B. En el punto B, ¿verdad? En este tramo se va a medir, en todo este tramo se va a medir el área. Y este tramo lo voy a colocar acá con una vista frontal. Y ahí vamos a ir colocando los valores. ¿Qué nos dice? Distancia desde la orilla, vamos a ir colocando los valores. Distancia desde la orilla, 0 metros nos dice ahí. 0 centímetros, perdón. 0 centímetros. Distancia desde la orilla, 0 centímetros. De ahí, ¿qué dice? La otra distancia, el otro tramo, está a una distancia de 150 centímetros. La siguiente distancia está a una distancia de 300 centímetros.
La siguiente está a una distancia de 450. La siguiente 600. La siguiente 750. La siguiente 900. Y aquí me faltó espacio. Vamos a hacerle un poquito más acá. Después de 900. Sí, vamos a seguir colocándole aquí. Después de 900 tenemos... Un metro sería ya. Todas están en centímetros. 1050. De ahí tenemos 1200. Y de ahí tenemos 1350. ¿Sí? 1350 centímetros. ¿Qué pueden observar en esas distancias de esos tramos? ¿Estarán a una misma equidistancia? Recuerden que esa es una de las condiciones, que estén a la misma equidistancia. ¿Estará ahí en la misma equidistancia? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es esa distancia que tienen todos los tramos? La distancia que tienen todos los tramos es 150 centímetros. 150 centímetros. Si lo transformamos a metros, esa distancia es igual a ¿cuánto? En metros. Transformado a metros, esta distancia. 1.5 1.5 metros. metros, ¿verdad? Entonces se cumple la primera condición, que es que todos los tramos que sean seleccionados tengan la misma equidistancia. Es decir, toda esta distancia es de 150 centímetros o a su vez es igual a 1.5 metros. Ese por un lado. Ahora, en cada distancia, miren, fueron midiendo la profundidad en centímetros. ¿Qué significa? En la distancia número 1, o en la primera distancia, hay 0 centímetros y la profundidad es 0 centímetros. Vamos a colocarle aquí con colorcito. Aquí tenemos la profundidad 1, 0 centímetros, ¿verdad? De ahí que dice, en el tramo de 150 centímetros, la profundidad ¿cuánto es? 117. Entonces voy a colocarle por aquí 117 la profundidad. Luego, en la siguiente profundidad, en 300 el ancho, la profundidad es 90. ¿Sí? Miren, es 90. La siguiente profundidad es 89. Miren, estoy procurando de que, vamos a borrarle aquí, de que caiga justo en la misma línea, ¿no? Aquí era 117. En acá era 90. Aquí era 89. La siguiente profundidad es 85. La siguiente, 78. 78. La siguiente, 85. La siguiente es 98. De ahí tenemos 100. Y tenemos 118. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esos valores? Significa que en cada tramo, recuerden que cada tramo tiene un valor de 150. ¿Qué hicieron los chicos? Los chicos que nos están brindando estos datos introducen el palo de escoba, introducen la vara métrica y miden la profundidad. ¿Sí? Miden la profundidad para poder calcular cuánto es la profundidad en cada tramo. ¿Sí?
Cada uno de esos valores que están en la tabla nos están indicando la profundidad que tiene cada tramo. Y ahí, con esos valores de la profundidad y del ancho de cada tramo, nos permitirá calcular el área, ¿sí? Y eso es lo que nos está mencionando los valores de la tablita. ¿Hasta ahí alguna consulta que tengan? ¿Algo que no analicemos todavía? Por lo tanto, estos son los datos que nos está indicando en la segunda columna. De ahí, miren, al lado tenemos la profundidad, pero nos pide que convirtamos la profundidad en centímetros, la convirtamos a una profundidad en metros. Y de ese valor que vamos a convertir, tenemos el área. Aquí el área es en metros cuadrados, le falta el 2. Con esa distancia y con esa profundidad, podremos calcular el área en metros cuadrados. Luego, en esta otra parte del ejercicio, tenemos los siguientes valores. Tenemos la distancia, 25 metros, es decir, esta distancia es igual a 25 metros, ¿sí? Y estas pruebas, prueba 1, prueba 6, es la cantidad de veces que lanzaron el flotador, donde se tomó un tiempo o se tardó un tiempo en recorrer los 25 metros de distancia. En la prueba 1 se demoró 28 segundos, 27, 26, 25, 24 y 23. Y aquí nos pide calcular la velocidad con esos valores. Pero antes de calcular la velocidad, vamos a calcular primero el área de esa sección. Entonces, lo primero que vamos a desarrollar es convertir la profundidad en centímetros, la vamos a convertir a metros. 0 centímetros a metros va a ser igual a 0, ¿verdad? De ahí la siguiente tenemos 117 centímetros. Tenemos las profundidades. 1,17 queda. 1,17, ¿verdad? Tenemos 117 centímetros queremos eliminar los centímetros, 100 centímetros, que tiene un metro. Se cancela centímetros y nos queda 1.17 metros. 1.17 metros. La siguiente profundidad nos va a quedar ¿cuánto? 0.9. La siguiente 0.89. La siguiente 0.85. La siguiente 0.78. 0.85 y así sucesivamente 0.98, miren, 1 y 1.18. Entonces, regresemos a analizarle lo que hicimos. Convertimos las profundidades que nos está dando en centímetros, las convertimos a las profundidades en metros. ¿Sí? Y ahí ya podemos calcular el área de cada sección, el área de cada tramo en metros cuadrados. Por lo tanto, vamos a calcular el área de cada tramo. Si es una sección rectangular, utilizaremos base por altura. Si es una sección rectangular, donde la base va a ser igual al ancho de cada tramo, o al ancho, la distancia de cada tramo, y la altura va a ser igual La profundidad. la profundidad, ¿verdad? Este ancho, como todos los tramos, si ustedes observan, todos los tramos aquí tienen la misma distancia para este ejercicio. ¿Cuánto es la misma distancia? 1.5.
¿verdad? Este ancho para este ejercicio va a ser el mismo, 1.5 metros. Y la profundidad sí va a variar dependiendo el resultado. Por lo tanto, vamos a calcular área 1 va a ser igual el ancho 1.5 por la profundidad 0, 1.5 metros por la profundidad 0 metros va a ser igual a 0 metros cuadrados. Por lo tanto, esta área seccional, 0 metros cuadrados. La segunda, ¿cómo nos quedaría? Área 2, ustedes pueden ir revisando con sus datos que tienen en el ejercicio. El ancho, miren que este ancho va a ser el mismo. Este ancho, 1.5 metros por 1.17 metros va a ser igual a ¿cuánto? 1.755. 1.755. Como trabajamos con dos decimales aquí, para que nos salga a todos el mismo resultado, le redondeamos 1.78 metros cuadrados. 76, Inge. 76. Redondeado. Ajá. Muy bien, 76, ya le corrijo ahí. 1.76 metros cuadrados. Entonces, si ustedes observan, miren, el ancho se va a mantener siempre para este ejercicio. Va a depender del ejercicio que tengamos, 1.5 por 1.17. Lo vamos a hacer acá directo. 1.76. El siguiente, vamos a multiplicar la profundidad por el ancho. ¿Cuánto nos queda? 0.9 por 1.5. 1.35 metros cuadrados. 1.35. La siguiente tenemos 0.89 por 1.5. 1.34. 1.34. La siguiente profundidad, 0.85 por la distancia, 1.5. 1.28. 1.28, muy bien. La siguiente, 0.78 por 1.5. 1.17. 1.17. 0.85 teníamos acá arriba, 1.28. De ahí teníamos 0.98 por 1.5. 1.5. Ah, no, no, ese no, ese no. El del 1 es 1.5. 1.47. 1.77. 47, Inge. 47. Muy bien, 1.47. Y aquí todo un número multiplicado por 1 va a ser 1.5, ¿no? Y por último, 1.18 por 1.5. 1.77. 1.77. Como queremos calcular el área de la sección, queremos calcular esa área de esa sección, recién hemos calculado las áreas de cada sección, pero queremos calcular de toda la sección. ¿Qué hacemos? Hacemos una sumatoria. El área va a ser igual a la suma de todas estas secciones o de estas áreas de cada sección. Si sumamos todo eso, ¿cuánto nos da? Si sumamos todas esas áreas de cada sección. ¿Cuánto les da las áreas de cada sección? 12,90. 32. 12.92. 32. 32. Ajá. Ya. 92 me salió a mí. 12, Sí, 92, a mí también. 12.92 12.92. ¿Cómo expresamos el área? En metros metros cuadrados. cuadrados, ¿verdad? Por lo tanto, miren,
ya tenemos el resultado, el área del río, 12.92 metros cuadrados, y recordemos que esta área es del punto B que hemos señalado para calcular el caudal. Como ya tenemos el área, ahora vamos a calcular la velocidad. Para la velocidad tenemos el dato de las 6 pruebas, tenemos la distancia 25 metros, entonces, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a dividir esta distancia, vamos a dividir para cada uno de los tiempos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a colocarle por aquí, donde podamos hacer, para la prueba 1, vamos a dividir la distancia 25 metros, dividido para el tiempo que se hizo, 28 segundos. Esto va a ser igual a ¿cuánto? La velocidad. 0.89. 0.89 metros sobre segundo, Sobre ¿verdad? segundo. Y ese valor lo colocamos aquí. Velocidad 1, 0.89. La unidad está aquí, no la vamos a copiar, ya está arriba. Para la prueba 2 va a ser igual a ¿cuánto? Igual, la misma distancia, 25 metros, dividido para el tiempo. 27. El tiempo que se tomó, 27 segundos. Esto va a ser igual a 0.93 metros sobre segundo. 0.93 metros sobre segundo. Y ese valor colocamos aquí, 0.93. La prueba número 3 va a ser igual a ¿cuánto? Dividimos la distancia, 25 metros, dividida para el tiempo que se tomó, 26 segundos. Esto va a ser igual a 0.96 metros sobre segundo. 0.96. La prueba 4 va a ser igual, la distancia, 25 metros, dividida para el tiempo que se tomó, la prueba número 4, que es 25 metros. Esto es igual a 1. 1 metro sobre segundo, ¿no? Colocamos aquí 1 metro sobre segundo. Luego, dividimos 25 metros la distancia dividido para 24, el tiempo que se tardó, esto es igual a 1.04. 1.04. Y finalmente vamos a dividir la distancia 25 metros dividido para 23, va a ser igual a 'a cuánto es igual ahí? digan que 1.09, ¿verdad? 1.09. Y ahí tenemos las 6 velocidades. Ahora, pero necesitamos una sola velocidad. Tenemos 6 velocidades y necesitamos calcular la velocidad promedio. Donde esta velocidad promedio va a ser igual a la suma de todas las velocidades divididas para el número total de las velocidades que tenemos. Por lo tanto, la velocidad promedio va a ser igual. ¿Cuánto es el valor de la velocidad número 1? 0.89 metros sobre segundo, más la velocidad 2. ¿Cuánto es la velocidad 2? 0.93 metros sobre segundo, más la velocidad 3, 0.96
metros sobre segundo más la velocidad 3, 0.96, la velocidad 4, perdón, 1 metro sobre segundo más 1,04 metros sobre segundo y más 1,09 metros sobre segundo. Todo eso vamos a dividir para el número total de velocidades que tenemos. ¿Cuántas velocidades tenemos? ¿Cuántas pruebas hicieron ahí? ¿Cuántas pruebas hicieron ahí? 6. 6. 6, ¿verdad? Vamos a dividir para 6 pruebas. Por lo tanto, el flotador tuvo una velocidad promedio, o el agua del río tiene una velocidad promedio de ¿cuánto? Si sumamos todo eso y dividimos para 6, 1,04, 1,09, más 1, más 0,96, más 0,93, más 0.89. ¿Cuánto nos da ahí? 16.33. 16.33. ¿Así? Sí. Eso es muy bien. ¿Le pueden comprobar ahí el resultado? Finalmente, 0.98 sale, ingeniero. 0.98. Ajá, sí. 0.98. Muy bien. La suma, ¿cuánto les dio la suma? No lo sé, yo lo tengo hecho en Excel, por eso lo digo. 5,91 a la suma ahí. 5.91. Muy bien. Sí, 5. 5.91. Dividiendo para 6 pruebas. Sale La 0.99. velocidad promedio es igual a 0.98 o 0.99. 0.99 redondeado. 99 redondeando. Ya. 0.99 metros sobre segundo. ¿Qué significa ese valor? Significa que cada segundo de tiempo, el agua en ese tramo de 25 metros avanzaba 0.99 metros su viaje, ¿no? Eso nos indica la velocidad promedio. Y lo mismo refleja ese flotador. Refleja que el agua, cada segundo de tiempo, avanza desde un punto hacia otro punto. Su desplazamiento, desde un punto hacia otro punto, está avanzando en promedio 0.99 metros. Y ahí sí, como ya tenemos la velocidad promedio y ya tenemos el área, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula general. Caudal es igual área por velocidad promedio. Donde el caudal va a ser igual. ¿Cuánto teníamos el área por aquí? 12.92 metros cuadrados por la velocidad promedio 0.99 metros sobre segundo. Aplicamos la multiplicación. El caudal va a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto equivale esta multiplicación? 12.7908. 12.7908. 8. Ahí. Ajá. ¿En qué unidad nos va a quedar? Aquí tenemos metros cuadrados, aquí tenemos metros sobre segundo. ¿El caudal en qué unidad nos va a quedar? Metros cúbicos sobre segundo. En metros cúbicos sobre segundo. Si el ejercicio nos está pidiendo en litros, ¿qué debemos hacer?
de este resultado convertir a litros. 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. Hacemos la multiplicación y nos va a quedar un valor de ¿cuánto? 12.790.8 litros sobre segundo. Cualquiera de los dos valores reflejan el resultado del caudal. ¿Y qué significa ese resultado? Significa que por este tramo, voy a borrarle un poquito aquí, por este tramo, cada segundo de tiempo, en un segundo de tiempo, está pasando 12.790.8 litros de agua como volumen de agua que está pasando ahí. Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta que tengan ahí? ¿Ya le vamos entendiendo? ¿Está un poco complicado? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Hablen ahora o callen para siempre. Hasta ahí sí se entiende. ¿Sí? Hay que seguir los pasos nomás. Bien. Ya. Vamos con el ejercicio 3. Con este ejercicio 3.